Hoy les voy a hablar de enfermedades autoinmunes porque hay muchos de los que están hoy haciendo parte de nuestra compañía que tienen este tipo de patologías y quiero compartir con ustedes alguna información que les puede servir a los que la están padeciendo, a los familiares que les toca cuidar o en general para que podamos prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, gracias por esos mensajes tan bonitos. De verdad que es con todo el amor y ese cariño que siento de ustedes me llena de emoción. Bueno, vamos a compartir pantalla para que podamos empezar hoy con este tema que realmente es muy interesante y es muy común. Y pues ojalá aprendiendo de él podamos prevenir. Entonces, vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes, es decir, cuando el cuerpo comienza a atacarse a sí mismo, empieza a no entender cuál es lo propio y cuál es lo ajeno, y entonces vienen todas estas patologías de las cuales vamos a hablar hoy. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué pasaría si tu ejército de defensa, el que te tiene que defender de los microbios, de los virus, de las bacterias, de los hongos, el que tiene que protegerte, se empieza a confundir y empieza a atacar tus propias células? Y eso es lo que pasa en las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué es la autoinmunidad? Primero hablemos qué es el sistema inmunológico. En el organismo tenemos muchos sistemas. Está el sistema cardiovascular, que es el que con el corazón bombeando transporta ese líquido precioso que nos alimenta por todo el cuerpo. Está el sistema digestivo, que hace que lo que comemos se convierta en energía y alimento para nuestras células. Está el sistema neurológico, que es el que hace que podamos sentir, oler, caminar, toda esa parte motora, y está el sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico es todo un mecanismo de defensas que son como soldados, son células que se convierten en soldados y que están patrullando por todo nuestro organismo, y si ven que hay una célula que se quiere convertir en cáncer, la digieren y la eliminan. Si ven que entró un patógeno, es decir, una bacteria, un virus, van y lo controlan y lo eliminan. Por eso es tan importante nuestro sistema de defensas. Sin embargo, tenemos que protegerlo. ¿Por qué? Porque es una línea muy delgada donde ese sistema que nos defiende puede confundirse y empezar a atacar nuestras propias células. Y entonces no es que el cuerpo se enferme de defensa, sino que pierde la tolerancia a lo propio, pierde ese reconocimiento. Eso es como cuando es fuego amigo, que en una guerra se están disparando entre los mismos. Eso puede pasar con nuestro sistema inmunológico. Y estadísticas importantes. Es muy común, entre el 5 y el 10% de la población general vive con una enfermedad autoinmune. O sea, seguramente que conoces a la vecina, a la tía, a la sobrina, al amigo que tiene una enfermedad autoinmune. Y lamentablemente, el 80% de los casos están en mujeres. O sea, las mujeres tenemos más, digamos que predisposición a que nos dé una enfermedad autoinmune. Existen más de 100 enfermedades autoinmunes. Ustedes pueden ver entonces el lupus, esclerosis, Sjögren, Hashimoto, artritis, son como las más comunes. Hay otras que ni siquiera a veces las escuchamos mencionar y que ni siquiera hay tratamiento para ellas porque son tan difíciles de encontrar que no hay, digamos que moléculas farmacológicas que puedan tratar esas enfermedades, y muchas veces nos dicen, no, esa enfermedad es para toda la vida, viva con ese dolor, viva con esa debilidad y no hay nada que hacer. El 34% de esas personas que padecen enfermedades autoinmunes pueden tener más de una a la vez. Pueden tener lupus y a la vez pueden tener una dermatitis que les genere ardor en la piel, o pueden tener una esclerosis y además Sjögren. O sea, se pueden combinar muchas enfermedades autoinmunes al mismo tiempo. Y es muy probable que conozcas alguna que esté cerca a ti que padezca esa enfermedad autoinmune. Ahora, el sistema inmunológico, ¿cómo se educa?
porque es como si fueran unas células que tienen que aprender, que defienden que no atacan. Y algo muy importante es que cuando nacemos por parto vaginal, la mamá en el último trimestre de embarazo prepara toda su microbiota, todos esos microbios en su tracto vaginal para que cuando el bebé nazca a través de un parto vaginal pueda tener esos primeros maestros, esos que le van a enseñar parte de cómo actuar ese sistema inmunológico. Entonces, cuando nacemos, por ejemplo, por cesárea, va a ser una microbiota muy diferente o digamos que un sistema de defensas diferente. Y es muy común que cuando las personas nacen por cesárea, padezcan en su infancia y en su adolescencia enfermedades que pueden ser acné, puede ser, por ejemplo, dificultad para que tenga, digamos que tienen dificultad para que su piel mantenga bien, pueden tener dificultad porque los pica un animalito y se empiezan a llenar de alergias, alergias al polen, alergias a algún alimento. ¿Por qué? Porque ese sistema inmunológico no aprendió en esa primera parte. La segunda parte fundamental del sistema inmune es la lactancia. Cuando la mamá tiene su bebé por parto vaginal y luego le regala la lactancia materna, allí también pasa mucha de la microbiota o muchos de los probióticos que necesitan, esos microbios que necesitamos sanos y diversos. Entonces allí, cuando hay falta de lactancia materna, también hay mucha predisposición a alergias, a problemas de piel, psoriasis, acné, porque no tuvimos esa educación. Entonces, imagínense una persona, un niño que nace por cesárea, que luego la mamá no lo pudo lactar y que ha tenido infecciones a repetición y entonces ha tenido que tomar muchos antibióticos. Esa persona más grande va a tener problemas porque no va a tener un sistema inmunológico que ni hizo primaria, ni secundaria, ni estudió, o sea, es un sistema inmunológico que no alcanza a reconocer muy bien lo propio de lo extraño y puede entonces esa persona sufrir una cantidad de alergias y patologías del sistema inmunológico, es decir, enfermedades autoinmunes. Entonces aquí vemos que el sistema inmunológico es fundamental incluso partiendo del nacimiento, pero si una persona que nació por cesárea y que no fue lactada, pues puede también recuperar y restaurar su microbiota porque puede tomar ciertas, digamos que probióticos y prebióticos que alimenten esa diversidad de bacterias que debe haber en el organismo. Entonces, digamos que a través del intestino podemos mejorar, restaurar nuestro sistema inmunológico y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, lo que les contaba, cuando el ejército se confunde, a veces los microbios se pueden parecer mucho a las células. Hay microbios que pueden parecerse a una célula, por ejemplo, de la tiroides o pueden parecerse a células de la piel. Y entonces el cuerpo no entiende muy bien y empieza a atacar esas células de la piel. O, por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo atacó la propia glándula tiroides y pues la dañó. Entonces ya las personas tienen que tomar de por vida todos estos fármacos para mantener ese equilibrio tiroideo. Por eso es tan importante un sistema inmunológico bien educado y en equilibrio para que también nos pueda defender, porque si está muy débil, entonces somos de las que nos da gripa todo el día o que alguien estornudó y ya yo estoy estornudando o nos enfermamos con cualquier cosita. Entonces, por eso es tan importante que nuestro sistema inmunológico permanezca en un equilibrio perfecto. ¿Qué hace que, digamos, que mantengamos también alerta el sistema inmunológico? La inflamación crónica de bajo grado, o sea, tener una inflamación que esté todo el tiempo en el cuerpo haciendo que nuestro sistema esté tratando de defendernos, hace que él pueda exacerbarse, confundirse y empezar a atacarnos a nosotros mismos. Entonces, aquí hablamos como de tres pilares fundamentales, que son los que nos pueden orientar a por qué nos dan estas enfermedades autoinmunes. El primer pilar, o el primer banco, pues como la patica de esa mesita de tres patas, sería la genética. ¿Qué quiere decir?
que hay una predisposición heredada. Es decir, si mi mamá o mi abuela presentaban enfermedades autoinmunes, yo tengo cierta predisposición a también sufrirlas. Sin embargo, lo que yo haga con mis hábitos, lo que yo coma, lo que yo haga con mi vida, puede generar que se dispare esa enfermedad autoinmune o se quede latente, dormidita. Entonces, por eso ahorita vamos a hablar de cuáles son esos disparadores que pueden hacer que yo, que tengo cierta predisposición, si yo los evito, probablemente no voy a expresar esa enfermedad autoinmune. Entonces, las personas que fuman, por ejemplo, que mantienen con mucho estrés, que no lo saben gestionar, o que padecen de infecciones a repetición, que hacen dietas restrictivas, esas dietas que dicen, no, es que yo no volví a comer nada, solamente como carne, pero no como fruta, o solamente como fruta, pero no como carne, o solamente como verduras. Es decir, dietas muy restrictivas pueden llevar a que el organismo también esté como en modo inflamación, alerta, y también nos puede hacer que se despierten estas enfermedades autoinmunes que pueden estar, digamos que, en una predisposición. Y la barrera intestinal. ¿Qué quiere decir la barrera intestinal? El intestino, que puede empezar desde la boca y que va hasta el ano, es decir, todo ese conducto por donde nosotros masticamos, nos baja por el esófago, la comida llega al estómago, esa bolsa que licúa la comida con un ácido clorhídrico que hace que se diluya muy bien y luego que se absorba a través de nuestro intestino delgado y grueso todo lo que son los nutrientes. Ese intestino tiene que tener una muralla muy bien protegida. ¿Por qué? Porque está todo lo externo que entramos a la boca o nos metemos algo a la boca sucio, a veces comemos y no sabemos si lavaron bien las verduras, todo eso va a pasar dentro de nuestro organismo y el sistema inmunológico debe tener una muralla, una barrera que diga, usted no puede pasar, usted es un germen, o usted no puede pasar, usted es un hongo, una bacteria, y lo que hace entonces es protegernos. Por eso tiene un sistema de defensas tan fuerte en nuestro intestino. Entonces, que la mayoría de defensas están en el intestino, que va desde la boca hasta el ano, como les decía. Y por ejemplo, el GALT, que es un órgano que cubre toda la pared del intestino, todo ese tracto intestinal, porque uno a veces piensa, no, es que es cortico, no. Dentro tenemos metros y metros de intestino que son los que hacen que vaya pasando el alimento y se vaya absorbiendo para que nos dé la energía que necesitamos todos los días. Entonces, esa frontera que es todo eso dentro de nosotros está conectada con el exterior, porque todo lo que comemos del exterior es el que va al intestino. Y ahí es donde tienen que empezar a defender, a decir quiénes pasan y quiénes no pasan esa barrera. ¿Qué pasa cuando hay intestino permeable? Cuando lo que pasa dentro de la comida, si hay unos poros o algo que se llaman uniones estrechas, si esas uniones estrechas no están bien apretaditas, entonces empieza a pasar material que no debería pasar a nuestro torrente sanguíneo. Y eso hace que nos genere inflamación crónica. Esta muralla es tan bonita, o sea, es una muralla que es una sola célula de grosor. Ustedes saben que las células se ven a través del microscopio porque son tan pequeñitas que a simple vista no se ven. Pero de esa barrera es una sola célula junto a la otra que va protegiendo nuestro intestino y que se renueva constantemente. Cada 3 a 5 días tenemos casi que todo el intestino renovado porque son células que van recambiando muy rápidamente porque obviamente necesitan hacer una labor muy fuerte y es permitir pasar alimentos y sustancias y vitaminas que necesita el cuerpo y no permitir pasar todo lo tóxico que pueda haber. Pero cuando esas puertas están muy abiertas, que es el intestino permeable, entonces comenzamos con ese proceso inflamatorio. La sonulina es algo que apenas está pues como conociendo y es como la llave que hace que esas uniones estrechas de las células se abran y por ahí empieza a pasar lo que no queremos que pase a nuestra sangre y a nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, la celiaquía que dicen, las personas celíacas no pueden consumir gluten, o sea, lo que tiene gluten las galletas, las tortas, las pasteles, las galletitas saltines, ducales, bueno, todo esto que tiene gluten, les dispara
la sonulina y la sonulina hace que se abran esas uniones y entonces empieza un proceso inflamatorio, una respuesta inflamatoria muy grande que hace que las personas pues tengan que ir incluso a urgencias porque se les inflama todo y se les inflama incluso para respirar, entonces pueden tener dificultad respiratoria. Eh, entonces, ¿qué sí está en nuestras manos para evitar dentro de los estilos de vida, para que ese gatillo no se dispare y no se nos genere una enfermedad autoinmune? Si aunque no sabemos si tenemos la predisposición o no, pero para que no se genere, tenemos que buscar hábitos saludables. ¿Como cuáles? Obvio, no fumar. Y dentro de esto hablo del vapo también. Si aquí hay jóvenes que estén vapeando, eh, consideren la opción de dejarlo porque está demostrado que está generando daño pulmonar irreversible. Entonces, la idea es evitar las sustancias tóxicas, que ahí va, por ejemplo, evitar pues al máximo el consumo de alcohol, no fumar, no vapo, que lo que hace es pues obviamente inflamar nuestro cuerpo. Comida antiinflamatoria, claro, todo lo que son antioxidantes, vitaminas, frutas, verduras, huevo, toda la comida natural, espinacas, si tenemos verduras, una diversidad de verduras que son, aportan fibra, antioxidantes, polifenoles que mejoran nuestro organismo. La fibra que alimenta la microbiota intestinal, esos microbios que lo que hacen es brindarnos protección a nuestro corazón, a nuestras neuronas. Entonces tenemos que alimentar muy bien nuestra microbiota intestinal y se alimenta con fibra. Y la fibra está en verduras, en frutas, que lo que hace es pasar a través de esos ácidos del estómago y llegar al intestino grueso, donde es el alimento maravilloso para la microbiota intestinal. Otra cosa importante, manejar el estrés que nos lleva a estar inflamados todo el tiempo. Y es verdad, todos podemos tener estrés, todos podemos viendo una noticia, nos podemos estresar, o algún familiar está enfermo, o tenemos una mala noticia. Ese estrés, digamos que cuando se genera, el cuerpo es una forma, un mecanismo de defensa, pero pasado la noticia o el evento, pues la idea es volver a regular esa ansiedad y ese estrés que puede ser con respiraciones, con meditación, con oración, caminar en la naturaleza. Eso se llama como gestionar o manejar ese estrés. Dormir bien, súper importante. Siquiera 1 o 2 horas antes de ir a la cama, evitar todas estas luces que hacen que el cerebro se confunda y entonces no nos genere las sustancias que necesitamos para relajarnos y dormir bien. Moverse, claro, hacer ejercicio. Muy importante hacer ejercicios de fuerza, caminatas, estiramientos, obviamente siempre con mucho cuidado y ojalá que si somos adultos mayores que nunca hemos hecho ejercicio, sea guiado por un especialista. La vitamina D, el sol, maravilloso. Si salimos a caminar, podamos recibir el sol, podamos darle gracias a Dios por tenernos esta maravillosa vitamina que es el sol. Y obviamente cuidar el sobrepeso, porque el sobrepeso nos lleva también a un problema metabólico que hace que estemos inflamados todo el tiempo. Todo esto acompañado pues como de si tenemos alguna patología ya, que sea acompañado del médico tratante. Ahora, aquí ¿dónde encaja Multidrink? Primero les quiero poner un caso que tuve una paciente que esta persona consulta a mí porque eh, hace unos años es una persona de 38 años, mamá de 2 hijos, pero que hace más o menos 8 años empezó a presentar dolor en las articulaciones, dificultad para moverse, empezó con las manos, ya le dolían las rodillas, los hombros, eh, empezó a ir al médico y el médico le empezó a mandar un antiinflamatorio. Luego, ese antiinflamatorio no le servía, entonces le mandó otro antiinflamatorio porque ya esos dolores no se le calmaban. Ese antiinflamatorio le empezó a dar gastritis, entonces fue donde el gastro y el gastro le mandó omeprazol. Entonces ya, claro, estaba tomando antiinflamatorios, omeprazol y se sentía cada vez más triste, entonces no dormía bien. La mandaron al psiquiatra, el psiquiatra le mandó antidepresivos y medicina para dormir.
Y entonces empezó a que ya no podía ni mover los dedos, no puede destapar un frasco y ya tenía que ir al reumatólogo. El reumatólogo le mandó pastillas para que pudiera de pronto desinflamar las articulaciones, esteroides, y todo esto le fue generando un cuadro donde cada vez tenía más pastillas. Cada especialista desde su especialidad le mandaba 2 o 3 pastillas más y ya estaba tomando, aquí me trajo como 17 pastillas. Y realmente es importante, y ojo, no estoy diciendo que las pastillas son malas. De acuerdo a lo que determine el médico tratante, son importantes. Sin embargo, podemos a veces encontrar formas de evitar toda esa cantidad de pastillas, encontrando alimentos naturales que lo que hacen es brindarle al cuerpo herramientas para que el mismo cuerpo sea capaz de restaurar, de regenerar, de sanar lo que esté fallando. Y por eso aquí hablo de multidrink. ¿Por qué multidrink? Porque multidrink es un alimento, no es ni siquiera un suplemento. No es que hay que esa droguita de multidrink, no. Multidrink es un alimento creado a partir de 5 extractos orgánicos naturales que mezclados entre sí se potencian y generan un bienestar aún mayor que si fuera uno a uno. ¿Qué hacen en Multidrink entonces? Apoya el terreno biológico, apoya la microbiota, el intestino, ese intestino que si está permeable, recuerden que nos inflama porque pasan al torrente sanguíneo toda esa cantidad de cosas que no queremos. Lo que hace es alimentar la microbiota y esa microbiota intestinal empieza como a tejer y a proteger esa capa de células que son la muralla de nuestro intestino. Entonces, ¿qué más hace? Es antioxidante, nos brinda energía, tiene algo que ayuda a que las células se protejan y se dividan mejor. Que les voy a hablar de cada uno de los compuestos, que podría quedarme aquí hablando de todo lo que maravilloso que hace Multidrink, pero entonces voy a hablar de cada uno de sus compuestos. La inulina, que viene con el agave, nosotros tenemos la certificación de que tiene el 40% de inulina dentro de nuestro maravilloso alimento multidrink. ¿Qué es la inulina? La inulina tiene cientos y cientos de estudios eh, donde nos habla que es una fibra prebiótica. ¿Qué quiere decir? Que alimenta los probióticos, que son esos microbios. Entonces, esa fibra logra pasar todo el tracto digestivo y llega al intestino y allí los microbios la esperan felices y esa microbiota nos brinda a nosotros sustancias protectoras como el butirato, que ayuda a que tengamos incluso mejor, como más tranquilidad. La parte emocional nos restaura, nos da más, por ejemplo, a mí, les doy el ejemplo mío. Eh, Estuve de viaje y al final de los días se me estaba acabando el multidrink, ya lo tenía que tasar, pues aquí lo tengo siempre a disposición, pero los últimos días de mi viaje ya estaba como con un sobrecito al día y pasados como 6 días empecé a sentirme más ansiosa, angustiada, no entendía por qué, con ganas de llorar y comencé otra vez pues cuando llegué a Colombia a tomarme mi multidrink y volví a normalizarme, volví a sentirme activa, con alegría. Entonces siento que, por ejemplo, en mí actúa de manera muy importante como relajante, como tranquilizador de mi sistema nervioso y eso para mí es fundamental porque para mi trabajo tengo que estar súper bien para mis pacientes. Entonces, la inulina, ya vimos ese punto. Ahora, la cáscara de café o lo que es el mucílago y la pulpa de café. Esa también tiene muchos estudios que respaldan los beneficios, porque además de que es una fibra que también nos ayuda a alimentar la microbiota, tiene una cantidad de antioxidantes, polifenoles, antocianinas, que lo que hacen es permitir que las células, digamos que se alimenten y que si una célula está un poquito dañadita, a partir de esos antioxidantes vuelve y se restaure y vuelve y trabaje bien. Ese mucílago de café, para los que están nuevos hoy acá, ese mucílago nosotros lo recogemos de las fincas cafeteras. Es decir,
Estamos en la zona en Hispania, allí es donde estamos en el ombligo del suroeste, estratégicamente, y de todas las fincas cafeteras donde se hace la separación de la pulpa del grano, que es ese fruto rojito, se separa el grano es el que en la industria cafetera lo que les interesa porque es el que se tuesta y se toma en el tinto, pero la pulpa y el mucílago se han convertido digamos que algo que, un residuo que no saben qué hacer con él. Entonces, ¿qué hace Multidrink, la compañía maravillosa? Recoge eso que antes era un desperdicio y lo convierte en un oro negro. Es un líquido precioso lleno de antioxidantes. Un fruto de café puede contener 1.500 sustancias nutracéuticas que le dan herramientas al cuerpo para que el cuerpo se restaure. Y de ese fruto, más de 1.000 sustancias están en la pulpa y el mucílago y las otras pueden estar en el grano. Entonces tenemos un cóctel maravilloso de antioxidantes a partir de esa pulpa y ese mucílago. ¿Qué más contiene Multidrink? Contiene té negro. El té negro que tiene las teacinas, flavonoides, antioxidantes, que nos ayudan incluso a mejorar esa capacidad del vaso sanguíneo. Hace 8 días les hablaba del endotelio, que es como esa capa interna del vaso sanguíneo por donde pasa nuestra sangre y que tiene que estar tan libre como una carretera sin huecos, sin derrumbes para que pueda pasar por ahí todo el tránsito de los alimentos, el oxígeno. Entonces, cuando el té negro lo que hace es como relajar y mejorar eso que se puede estar calcificando y mejora entonces nuestra parte de hacer ejercicio, nuestra parte cognitiva y nuestra circulación a todo el cuerpo. La cáscara y la semilla de la uva que contienen alto contenido de resveratrol, que también tienen polifenoles, que tienen mecanismos antiinflamatorios, algo que activa las sirtuinas, que son como unos genes que ayudan a reparar el ADN, que es súper importante para que la célula se divida bien, y también tiene capacidad anticancerígena, antioxidante, antienvejecimiento. Y el ganoderma, que es el hongo que se ha llamado el hongo de la eterna juventud, que tiene unos betaglucanos que apoyan el equilibrio del sistema inmunológico. Ahí tenemos ese cóctel maravilloso que es Multidrink y que juntos hacen una sinergia, que yo la llamo la tecnología 5X, porque son 5 ingredientes que juntos nos ayudan a mejorar de manera muy potente todos nuestros sistemas del cuerpo. Entonces hoy, bueno, y entonces les estaba contando de la paciente que me desvié. Entonces esta paciente fue a mi consulta, comenzamos a hacer un plan, hicimos el test epigenético, analizamos qué vitaminas, qué antioxidantes, qué minerales le faltaban y a partir de allí diseñamos un plan personalizado donde sabíamos entonces qué alimentos sí consumir, qué alimentos evitar. Empezamos a mirar cómo la actividad física era fundamental, empezar a hacer lentamente el ejercicio que podía hacer, dormir mejor, gestionar todo el estrés que podía tener. Y a los 3 meses que la volví a ver, además, pues tomar multidrink, obviamente. Y a los 3 meses que le hice la revisión, ya había bajado con ayuda de su médico, obviamente, no ella sola, pero ya con la ayuda de su médico, había bajado hasta 9 pastillas. O sea, ya no estaba en 17 pastillas, sino en 9 pastillas. Y en esa vamos como con ese manejo a ver si logramos estabilizarla de manera que no tenga que estar tomando tantos químicos, fármacos, sino que a través de cosas naturales como multidrink, una alimentación antiinflamatoria y estilos de vida que le puedan ayudar, podamos ir revirtiendo ese cuadro. De hecho, ya estaba mejor, ya me mostraba que no le dolían las manos, podía caminar, hacer sentadillas y se le veía mucho más alegre y optimista. Y eso es lo que buscamos, que a través de un alimento que nosotros podamos recomendar, que no tenemos que ser médicos para recomendarlo porque es un alimento, podamos dárselo a la vecina y decirle, mire vecina, usted le está doliendo mucho, veo que le duelen las rodillas al caminar, tómese este producto y luego me cuenta. Y lo va a llamar y le va a decir, bueno, ¿qué fue lo que me diste que me ha mejorado el dolor, que ya no me duele la rodilla, que ya tengo más ánimo? Y por eso, digamos que somos responsables de contarle al mundo este maravilloso alimento. Pero es importante hacerlo con responsabilidad.
Entonces aquí, ¿qué sí podemos decir? ¿Qué podemos decir de multidrink? Que apoya tu intestino, apoya tu microbiota, aporta polifenoles, antioxidantes, que haciendo parte de un estilo de vida saludable puede mejorar tu cuadro, tus dolores y compartir tu experiencia personal. Pero lo que nunca debemos decir, no podemos decir, que es que esto cura la enfermedad, que esto le cura cualquier enfermedad, o que le sube las defensas, porque ya sabemos que las defensas no podemos ni siquiera subirlas, tienen que estar en perfecto balance. Que puede reemplazar el tratamiento, no, que deje las pastillas, que esto la va a curar, deje todas las pastillas. No, eso no lo podemos decir, porque tenemos que ser muy responsables y decir, esto es un alimento que puede complementar todo un estilo de vida y que si tienes alguna enfermedad que pueda ser, digamos que grave y estás con un equipo médico, pues consultar con tu equipo médico si es posible tomarlo. Eso es como lo que debemos hacer para que también tengamos responsabilidad al compartir este producto. Y pues debemos hablar de cambiar hábitos, patrones de alimento para que podamos mejorar nuestra salud en general. Y para terminar, me gusta siempre compartir algo importante. Cuando hablamos de comida antiinflamatoria, a veces decimos, pero ¿qué es comida antiinflamatoria? Aquí quiero hacer un paréntesis. Comida antiinflamatoria es comida que puede ser como un antioxidante que restaure, que regenere, como multidrink. Pero también, por ejemplo, una alimentación antiinflamatoria es un desayuno en el cual tengamos huevito, aguacate, que podamos evitar lo que son ultraprocesados, pancitos, galletitas, torticas, croissancitos, todo eso lo deberíamos evitar y buscar siempre lo natural. El huevo, poderle poner, no sé, espinacas, champiñones, poderle poner tomatico al huevo, cebolla, todo eso sería un desayuno súper saludable acompañado de la bebida multidrink. Un almuerzo saludable, la sopita, que la sopita es súper buena, caldito de hueso, pollito, carne, verduras, evitando los ultraprocesados. Y una cena saludable puede ser entonces también los huevitos otra vez, el queso, puede ser una arepita con, le pueden echar mantequilla, no margarina, mantequilla y aguacate, por ejemplo. Y eso sería una comida saludable. Viendo todo esto, evitar esos cereales, evitar todo esto ultraprocesado sería lo ideal para una comida antiinflamatoria. Y bueno, ya hasta aquí hoy fue mi tema de hoy. No le tengas miedo a tu cuerpo, sino que cuidemos el terreno. Busquemos cómo alimentarnos saludablemente, hacer ejercicio, dormir bien, gestionar el estrés, evitar lo tóxico y así podemos, digamos que mantener a raya esas enfermedades que pueden dispararse si tenemos unos malos hábitos. Aquí hay al fondo un QR que si quieren escanear el QR y dejar la opinión, estaré pendiente. Y también me gustaría que dejaran algún caso clínico que yo pudiera para dentro de 8 días comentarlo y ayudarles y que todos aprendamos. Si me lo dejan por ahí en el QR, yo voy leyendo y voy mirando qué casos clínicos pueden ser, digamos que compatibles con lo que voy a hablar dentro de 8 días o si es algo muy importante, pues sería el tema que elegiría para dentro de 8 días, los miércoles de salud. Entonces aquí les dejo yo para que dejen la opinión. Y feliz noche, gracias a todos por estar aquí. Espero verlos aquí en la oficina, en el centro de experiencia o por aquí en mi consultorio y nos vemos dentro de 8 días.